En esta nueva oportunidad les damos una cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Maestro, a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y también una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios hoy podrán participar con nosotros en el estudio que hemos de continuar en este tiempo de gracia que estamos estudiando. Estamos estudiando la serie de estudios del último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. El mensaje final de invitación para la salvación por fe y gracia. Nuestro mayor interés es conocer realmente cómo es la salvación que Dios ofrece y cómo podemos recibir esa salvación y experimentar en la vivencia. Porque la fe es el medio o es la condición que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios, podamos aceptar el llamamiento y experimentar un arrepentimiento verdadero por medio de la humillación y el quebrantamiento del Espíritu, y así llegar al punto de renunciar en forma total a nuestra vida pecaminosa, es decir, renuncia al yo, al ego, renuncia a nuestra mente humana natural, quien es el causante de todos los pecados. Jesús dijo, de la mente que es el corazón salen toda clase de pecados. Entonces necesitamos renunciar a esa vida y no solamente renunciar al yo, sino renunciar también a todas las posiciones que el ser humano egoísta tiene en este mundo y entregarlo a Cristo, dispuesto a recibir una nueva vida a cambio de la entrega de nuestra vida pecaminosa, y entregar a Cristo las cargas de nuestras riquezas para recibir de nuevo en custodia, para ser administradores en el reino de la gracia. Todo creyente que nace en el reino de Dios por medio del bautismo del Espíritu y del agua recibe la mayordomía. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio número 572 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Un verdadero cristiano debe ser justo, debe ser santo, recto, bueno, obediente, tener un carácter amoroso para poder vivir la vida cristiana y dar lugar a que el Espíritu Santo pueda preparar al verdadero creyente, le pueda dar idoneidad para vivir eternamente una vida de justicia. Entonces,
necesitamos comprender por qué en este tiempo y aún en el tiempo de Jesús y en todos los tiempos, los que han conocido la palabra de Dios, los que han creído en Dios, siempre el mayor problema ha sido de que no se ha podido o no han podido realmente ser cristianos verdaderos. No han podido vivir como Cristo. No han recibido el carácter amoroso de Cristo. Y no han recibido el Espíritu Santo para vivir una vida poderosa en Cristo Jesús. El problema radica, o la causa radica, en que no se ha comprendido este requisito de la renuncia. De los 12 requisitos, estamos en el requisito número 7, la renuncia, y hoy vamos a seguir estudiando. El enemigo de Dios, Satanás, no quiere que el creyente renuncie al yo, porque Satanás ha establecido su morada, su trono, y utiliza al yo, al corazón pecaminoso, a ese corazón duro, a esa mente terrenal, orgulloso, vanaglorioso. Y el enemigo utiliza al yo para esclavizar al cuerpo de pecado. Entonces, todo ser humano sin Cristo somos esclavos de nuestro yo, y el yo es dirigido por el espíritu del mal. La Biblia nos habla de que todo ser humano es poseído, esclavizado por los malos espíritus. La única forma de ser liberado y vivir libre de los espíritus malos es solamente aceptando a Cristo, renunciando al yo, para que el yo pueda morir crucificado juntamente con Cristo. Si el yo, nosotros no renunciamos a nuestro yo, a nuestro ego, entonces Cristo no puede entrar al corazón. Y el Espíritu Santo no puede engendrar una nueva vida. Necesitamos tomar decisiones en este tiempo de gracia. Pero para tomar decisiones necesitamos conocer realmente qué significa renunciar al yo, a la naturaleza pecaminosa, para recibir una nueva naturaleza, naturaleza divina. Renunciar a la vida carnal para recibir una vida espiritual. Renunciar al yo y a Satanás para recibir el amor en lugar del yo y a Cristo en lugar de Satanás. Así Dios, en el plan de salvación, ha prometido restaurar
al pecador creyente que tome la decisión restaurarlo al estado original, o reforma, volver a la forma original de Adán y Eva. Ese es el propósito del Evangelio, del plan de salvación, del nuevo pacto o del pacto eterno. El pacto eterno es la terapia para la incredulidad. El ser humano por naturaleza es incrédulo. Nos cuesta creer de que Dios quiere darnos perdón y quiere cambiar nuestro corazón. Y cuando dice cambio de corazón, se refiere al cambio de vida. Recibir una nueva vida y comenzar a vivir en esa nueva vida. Jesús dijo, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. La vida natural, pecaminosa, está representado con las tinieblas. Y la vida cristiana, la vida espiritual, la salvación está representado con la luz. El ser humano natural vive una vida de injusticia y el cristiano en Cristo vive una vida de justicia. Las tinieblas representan una vida de dolor, una vida de fracaso, una vida de tristeza, una vida de toda clase de males, traspasado por toda clase de males de este mundo, tinieblas. Y la vida cristiana es vivir con Cristo morando en el corazón. Y esa vida espiritual, nacido del Espíritu, es una vida de paz, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de regocijo. Bienaventurados, dice, felices, mucha paz tendrán los que aman tu ley. Entonces, por eso necesitamos comprender la renuncia, disposición a abandonar, a despojarse, para empezar una nueva vida. No se puede servir a dos señores. Y la Biblia presenta una señal de renuncia, cómo el creyente puede manifestar esa renuncia y hacer público, porque también la iglesia, los hermanos, deben saber que un creyente realmente ha renunciado al mundo, al yo y a todas las cosas de este mundo, y lo cual debe manifestarse en el bautismo. Ese es el mensaje que estaba siendo presentado cuando Cristo vino a esta tierra y trajo este mensaje que estamos estudiando. Y Juan Bautista y los discípulos bautizaban. Cuando los creyentes escuchaban el mensaje y aceptaban la salvación, el Espíritu Santo descendía y llenaba sus corazones. Y llenos del Espíritu Santo,
alababan a Dios. Entonces, una vez que eran bautizados del Espíritu Santo y recibían nueva vida, entonces como señal de ese cambio de vida, eran bautizados en agua. El bautismo era una señal de renuncia, abandono y iniciar una vida nueva. Vamos a entonces aprender algo acerca del bautismo. En el libro Consejos para la Iglesia 535 encontramos la siguiente declaración del bautismo. Dice así: Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva para que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que el hombre pueda hallar un lugar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre, Jehová Justicia Nuestra. Jeremías 23:6. Cuando el creyente verdadero, que ha estudiado, ha comprendido el plan de salvación, ha experimentado los 12 requisitos, incluido la renuncia que estamos estudiando, y ha recibido al Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede entrar al corazón cuando el creyente ha renunciado al yo, a su vida carnal, a su vida pecaminosa, y también cuando ha renunciado a todas sus riquezas de maldad, como dice Lucas capítulo 16. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que renunciar para que el Espíritu Santo pueda entrar a su corazón? Porque el Espíritu Santo va a crear nueva vida, va a engendrar nueva vida, un hombre espiritual. Y el hombre espiritual tiene la mente de Cristo, el amor de Cristo, tiene el carácter de Cristo. Ahora el hombre espiritual seguirá los planes de Dios, se ocupará de las cosas de arriba, de las cosas eternas. Ya no le gustará las cosas terrenales. Entonces, si va a empezar a recibir una nueva vida y empezar una nueva vida espiritual, entonces, en una nueva vida espiritual, para no volver a la vida antigua, a la vida carnal, a la vida egoísta, por eso es que tiene que entregar sus riquezas a Cristo el 100%, porque si no entrega, por más que se bautice, el creyente volverá a su vida antigua, volverá a vivir llevado y amando sus riquezas, depositando sus afectos en sus bienes, en sus pertenencias. Por eso es que tiene que entregarse. Porque el bautismo, dice, es el umbral, cruzar el umbral del reino espiritual de Dios y recibir
la justicia, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Cristo y la mente de Cristo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo ya no vivo. El ser humano que ha vivido sin Cristo, sin el Espíritu, sin el amor, toda esa vida ya no tiene que volver a vivir. Al hombre carnal, al hombre egoísta le gusta los estudios de este mundo, le gusta educarse. Al hombre carnal le gusta las actividades, los negocios, los trabajos, las riquezas, la fama, la comodidad, la alimentación del mundo, las modas del mundo. Pero ahora como el yo, ese hombre, simbólicamente va a estar como en la cruz, muerto al pecado, entonces, siguiendo la forma de inactividad del muerto, porque cuando uno muere todo terminó, sus pensamientos, sus palabras, sus planes, sus riquezas, todo termina cuando uno muere, no lleva nada. Así ahora el cristiano deberá vivir, por eso tiene que renunciar. Entonces, sigamos leyendo en la página 535, Consejos para la Iglesia. Dice así: por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Cuando dice que en el bautismo se renuncia al mundo, se refiere a todas las cosas de este mundo. Todo lo que el ser humano ha creado, ha inventado, las cosas de este mundo. Lo único que el ser humano no ha inventado o no ha establecido son las plantas y los animales en estado natural y el hombre. Pero también las plantas han sido ya manipulados en el laboratorio, los animales también. Entonces eso es del mundo. La educación es del mundo, la alimentación del mundo, la vida de las ciudades del mundo, los empleos, los trabajos, aún los trabajos manuales son del mundo, aún la agricultura, la ganadería se ha tornado del mundo. Entonces, la palabra de Dios dice que el que va a recibir el bautismo del Espíritu y el bautismo del agua, tiene que demostrar públicamente su renuncia al mundo. Y los que son bautizados dicen el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de la vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial, y obedecen la orden: salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y para ellos se cumple la promesa: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6:17 y 2 Corintios 18:1. Entonces, el bautismo es una señal que representa
que el creyente ha renunciado al servicio de este mundo, al servicio de Satanás. Y ahora nace en el reino de Dios como siervo de Cristo, como un mayordomo, hijo de Dios. Así está representado la vida del cristiano. Ahora veamos en el mismo libro Consejos para la Iglesia 536. Sigamos leyendo. Los votos que asumimos en el bautismo abarcan mucho. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, somos sepultados como en la muerte de Cristo y levantados a semejanza de su resurrección, y hemos de vivir una vida nueva. Y una vida nueva es una vida totalmente diferente de lo que todo ser humano vive en este mundo con todas sus actividades. Por eso el bautismo no es un juego. Dice, sepultar al viejo hombre, al yo, y del bautismo ahora se levanta en una nueva vida, para vivir, dice, en esa nueva vida, vida espiritual, vida de Cristo. Ya no es la misma vida carnal. Solamente el cuerpo de pecado será un medio por donde se manifieste esa nueva vida. Será como un canal, corrupto todavía, pero por ese canal debe manifestarse la nueva vida, una vida de justicia, porque recibe la justicia de Cristo en el bautismo, como hemos leído en el párrafo anterior. Cristo, nuestra justicia. O sea, la vida justa de Cristo recibe el creyente en el bautismo. Y nuestra vida debe quedar ligada con la vida de Cristo. Entonces, esa vida espiritual queda unida, ligada, conectada a Cristo por la fe. Desde entonces en adelante, el creyente debe tener presente que está dedicado a Dios. Una nueva vida dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Una nueva vida dedicado a Cristo, a Dios y al Espíritu Santo. Debe subordinar a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales. Todas las cosas de este mundo deben estar subordinados a esta nueva relación. Por eso es que el creyente ahora tiene que vivir para Cristo. Ya no vive para el yo, ya no vive para sí, ya no vive para el mundo, ya no vive para nadie, solamente vive para Dios, dedicado. En el plan de salvación, en el santuario y sus servicios, allí tenemos la representación. El sacerdote era dedicado al servicio del santuario.
y el santuario representa a Cristo. Recordemos el incidente que se suscitó entre Cristo y los judíos y los sacerdotes y los líderes del pueblo judío en Jerusalén. Jesús les dijo: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Quién era el templo? Ellos no entendieron. Entendieron que el templo para ellos era el templo material, físico, Jerusalén. Pero el templo de Jerusalén era una señal, un símbolo que señalaba a Cristo, a Dios. Hoy en día también eso no se entiende. El bautismo es una señal de entrada al reino espiritual. Entonces, no se entiende. Y los líderes no logran entender y explicar claramente esto a los que se han de bautizar. Por eso muchos que se bautizan, ¿qué acontece? El libro Comentario Bíblico, tomo 6, página 1075. Allí encontramos la siguiente declaración. Dice: han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. Dice que el pastor que los bautizó los sepultó vivo. El yo, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa que lleva al pecado, que esclaviza al pecado, no estaba muerto, dice. Lo sepultó vivo. No murió el yo, dice. Y por lo tanto, no nacieron a una vida nueva en Cristo. Y Testimonio para Ministros 395 y 396, que los pastores deben saber, dice: pero cuando el yo muere y se experimenta la genuina conversión, el yo tiene que morir. No estamos hablando de muerte física del cuerpo, sino que el corazón, la mente, debe considerarse como muerto. Por eso a eso Pablo dice: con Cristo estoy crucificado. Mi vida natural, de la naturaleza pecaminosa, dice, está como crucificado con Cristo y condenado a la muerte para morir. Ahora sí, dice, si renunciamos, dice, a esa vida, se experimenta la genuina conversión. Y no somos ya nosotros los que vivimos. Ahí está. No es el hombre carnal, con su mente terrenal, con sus pensamientos, sus palabras, su carácter, el que vive ya. No somos ya nosotros los que vivimos, dice, sino que en la nueva vida Cristo vive en nosotros. La esperanza de gloria. El yo está muerto, pero Cristo es un Salvador vivo. Y Palabras de Vida al Gran Maestro 317 y 123 complementa y dice: el amor brota espontáneamente entonces. Es imposible que el corazón en el cual mora Cristo esté desprovisto de amor. Ahora es un cristiano verdadero. Pero dice, muchos han sido bautizados sin que hayan renunciado al yo y sin que el yo,
esté ya considerado como muerto para ser sepultado, ¿dónde? En las aguas del bautismo y nacer a vida nueva, una vida dedicado a Dios. ¿Qué más? Cuando se ha bautizado, dice, ha declarado públicamente que ya no vive en el orgullo y la complacencia propia. Declara públicamente que ya no vive en el orgullo y la complacencia. Ya no ha de vivir en forma descuidada e indiferente. Hay cristianos descuidados, indiferentes, entonces no han experimentado la verdadera conversión. Y en el bautismo no ha muerto el yo, dice, y no tienen vida nueva. En el bautismo ha hecho un pacto con Dios, ha muerto al mundo y debe vivir para Dios y dedicarle toda la capacidad que le confió, toda la capacidad que ahora recibe en la nueva vida espiritual, sea capacidad de la mente, del cuerpo, del espíritu, talentos, habilidades, todo, dice, fuerza, debe dedicarlo para el Señor, sin perder jamás de vista el hecho de que lleva la firma de Dios, tiene el sello de Dios, ha hecho un pacto, un compromiso, es un súbdito del reino de Cristo, participante de la naturaleza divina. Ahora ya tiene naturaleza divina. Solo que esa naturaleza divina, esa vida, se manifiesta por medio de la naturaleza carnal, humana. El hombre carnal ya no debe actuar en nada, no debe tener parte, no debe poner su parte. Por eso la salvación no es por obras del hombre, ni lo mejor que pueda hacer el hombre. El hombre no pone su fuerza, su sabiduría, sus obras, su justicia propia, nada de eso. Solo es un canal, es un medio, es un instrumento, nada más. Debe entregar a Dios todo lo que es y todo lo que tiene, empleando sus dones para gloria de su nombre. Ahí llegamos al punto principal, al punto clave, donde dice que en el bautismo, dice, es una señal donde debe entregar a Dios todo lo que es, o sea, su vida y todo lo que tiene, sus posiciones. Porque ahora ha de vivir empleando su nueva vida para Dios y empleando todas las riquezas que ha entregado a Cristo. Cristo ahora le dará en custodia como a un administrador, como a un mayordomo. Ahora el Hijo de Dios espiritual será un mayordomo. Por eso el cristiano verdadero no tiene nada. La vida que vive es la vida que Cristo le da. Todas las riquezas que administra no son de Él el 100%. Son de Cristo para poder incentivar, para poder hacer prosperar el reino de Cristo, la salvación de las almas. Ahora el cristiano que se ha bautizado, ha hecho un pacto, debe trabajar para Cristo. Pero alguien dirá, entonces, ¿ya no debo trabajar en el trabajo que tengo? ¿En el trabajo que trabajaba antes del bautismo, del Espíritu y del agua? No. Eso depende cómo el Espíritu Santo le conduzca.
Si el Espíritu Santo, porque ahora el nuevo creyente va a vivir obedeciendo al Espíritu. Ya no obedece al yo, a su mente, a su voluntad, a su sabiduría, a sus planes, ya no. Ni a otras personas, ni a los líderes, nada. Al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le sigue llevando o permitiendo trabajar en su trabajo anterior, entonces seguirá trabajando en el nombre de Dios, pero ese trabajo realiza para Dios. Todo lo que obtenga como ganancias o riquezas de maldad es para Dios y es de Dios, ya no es de Él. Si es estudiante, estudiará para Dios. Si es que el Espíritu Santo le dice en su mente, le conduce en su mente. Pero si el Espíritu, como a Jesús, le dice, tienes que ir al desierto y le lleva al desierto, tiene que seguir la guía del Espíritu Santo. Ahora tiene un nuevo guía, un nuevo maestro, un nuevo piloto de su vida, una nueva mente, un nuevo carácter. Tiene que ahora entender la dirección del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le libera de su estudio, de su negocio, de su trabajo, entonces con toda seguridad le dará otro estudio mejor, otro trabajo mejor, otra ocupación mejor. El nuevo hombre vive bajo el guía y la dirección del Espíritu Santo. Por eso dice, ahora sí se aplica el texto que dice, maldito el que confía en el hombre. Maldito el que se confía, sigue confiando en el yo, en el hombre viejo. Y maldito el que confía en líderes, en amigos, en personas, en familias. Porque de lo contrario, volverá a la vida antigua. ¿Por qué? Porque como dice allí, el escrito es tan claro, ha hecho un pacto con Dios, ha muerto al mundo, para el muerto ya está muerto, para las cosas del mundo ya está como muerto. El muerto no puede volver a ir a su trabajo, a su estudio, a sus intereses, a seguir administrando sus riquezas para sí mismo, no puede, el muerto no puede. Ha muerto al mundo, dice, está muerto para el mundo, ahora está vivo para Dios, para la obra de Dios, para ser mensajero, para ser pescador de hombres, para ser predicador, para enseñar la salvación, para poder atender enfermos, llevar al médico de los médicos. Ese es su nuevo trabajo, obra médico misionera. Ha hecho un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una promesa que no se puede, una promesa con juramento, una promesa con firma. Por eso el que se bautizó recibió la firma, el sello de Dios, dice. Y el cristiano también ha sellado con el bautismo. Entonces, si no cumple, si no sigue esa nueva vida, entonces realiza una injusticia. Vamos a poner un ejemplo para que hasta que los niños todavía podrían comprender. Vamos a imaginarnos, vamos a utilizar nuestra imaginación.
digamos que un familiar mío, un familiar que yo soy su única familia, no tiene más, todos han muerto. Y este familiar mío, yo no sé, puede ser mi hermano, mi tío, no interesa sea quien sea, sufre un accidente y queda en silla de ruedas, ya no puede trabajar, no tiene más familia, yo soy el único. Entonces yo hago una promesa y le digo, mira, yo te prometo todos los días proveerte tu sustento. Te voy a depositar $10 cada día. $10. Es una promesa. Y todos los días tengo que darle, porque es una promesa espontánea, voluntario, nadie me obligó. Así es el bautismo. En el bautismo uno se promete. Entonces, si yo ahora pasan los días y llega un momento en que ya no deposito los $10, ya no le doy los $10, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una injusticia, no estoy cumpliendo. Entonces, el pacto no vale. Así es, si el cristiano se bautizó, yo sé que en estos momentos están compartiendo este estudio, están escuchando muchos que se han bautizado. Pero el problema es que, como hemos leído en el comentario bíblico tomo 6, 1075, muchos han sido, dice, bautizados, pero fueron sepultados vivos. Él no murió el yo, y por lo tanto no nacieron a una vida nueva en Cristo. Entonces, por lo tanto, salen del bautismo y nuevamente siguen viviendo la vida antigua, siguen estudiando, trabajando, ganándose la vida, buscándose todos los días las necesidades y solamente cumplen ceremonias, ritos, cultos, congregarse y de vez en cuando hacer obra misionera nada más. Entonces, esos creyentes realmente no han recibido el bautismo del Espíritu, y el bautismo de agua solamente ha sido como bañarse en agua nada más. Bautismo es una entrega completa. El que ha nacido, dice, en el bautismo del Espíritu y del agua, nace, dice, como misionero, el libro Servicio Cristiano. Y el pueblo de Dios siempre fue constituido por misioneros activos, dice. La iglesia, todos los bautizados deben ser misioneros activos, llenos del amor de Cristo, están dedicados para el servicio de Dios. Y todo lo demás debe subordinarse a ese trabajo, a ese servicio. Tienen que considerarse muertos al mundo, vivos para Dios, porque ahora tienen que vivir en una nueva naturaleza, en el nuevo carácter de Cristo. Por eso el cristiano vive en el carácter perfecto de Cristo, de la nueva vida, no en el carácter imperfecto. El carácter imperfecto va a volver o le va a hacer volver a la vida antigua, a la vida del yo. Ese es el problema. Una vez
un pastor contó la siguiente historia. Dice que se había decidido y había comprendido este evangelio tal como estamos estudiando, un militar. Y el militar en el día del bautismo se presentó. El militar, dice, había venido con su vestimenta de la milicia, con su uniforme. Y el pastor le dijo, ya en las aguas del bautismo, en el río, le dijo: hermano, usted tiene que quitarse la ropa y ponerse la ropa bautismal, una ropa blanca, una bata. Pero este hermano militar dijo: hermano, yo quiero, dice, bautizarme, no solamente yo, sino también debe enterrarse también mi uniforme, porque ahora he decidido, dice, ya no trabajar en la vida militar. Y aún más dijo: no puedo quitarme mi ropa, porque en el bolsillo de mi ropa está mi billetera. Allí está el dinero que tengo. Mi billetera, mi dinero, también debe bautizarse. Debe consagrarse para el Señor. Así entonces tuvo que bautizarlo. Ese es un bautismo verdadero. El que se bautizó, el viejo hombre muere, ahora va a vivir como muerto para el mundo. Es como alguien contó una historia. Una vez se convirtió, dice, un hombre que en su vida antigua andaba con prostitutas y complacía sus antiguos costumbres. Pero cuando se bautizó, renunció a esa vida de andar con prostitutas. Pero una vez bautizado, un día le llamó una de esas prostitutas por su nombre. Entonces este hermano ya bautizado no le hizo caso, porque sabía que ya había renunciado a esa vida. Pero esa mujer prostituta vino a buscarle, vino a agarrarlo, decirle, pero amigo, te estoy llamando. Entonces volteó este hermano y le dijo: disculpe, por favor, ese amigo con el cual andabas, ese amigo ha muerto ya. Yo ya soy otro hombre, un hombre diferente. Ya no me gusta esa vida. Entonces no puedo ya ser tu amigo en esa vida, en esa forma de vida. Así es el bautismo verdadero. Por eso este mensaje de justificación por la fe tiene poder para transformar vidas, cambiar vidas. El que comprende este mensaje acepta a Cristo, acepta renuncia y acepta nueva vida, entonces
su vida será una vida poderosa como de los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los reformadores de la Edad Media, como la vida de Lutero. Ese es el plan de salvación en el nuevo pacto. Cristo ha prometido la salvación también en el nuevo pacto. Ha hecho un pacto con sacrificio, ha sellado con su sangre. Por eso la última noche que estuvo con los discípulos, Jesús dijo: este es el vaso del nuevo pacto, mi sangre. ¿Qué es Cristo al vivir en este mundo, al morir en la cruz, al resucitar y ahora al interceder en el cielo, ha dispuesto y ha prometido perdonar y crucificar al hombre viejo y dar nueva vida y llenarle de su Espíritu Santo, darle un nuevo guía. Es una promesa de Dios. Y ha prometido impartir su justicia cada día, justicia imputada y justicia impartida. Dios ha prometido. Y Dios es fiel, Dios cumple, Dios no falla. A Abraham le prometió un hijo, Dios cumplió. Cuando Abraham ya tenía casi 100 años, Sara 90 años, imposible tener hijos, pero Dios cumplió. Dios prometió dar un hijo a Ana, que era estéril, y cumplió. Así cuando Dios promete, cumple. Dios ha hecho un pacto. El pacto es para poder curar nuestra incredulidad, para que nosotros tengamos plena seguridad que Dios va a cumplir. Ya ha dispuesto el perdón para la vida pasada, ha dispuesto la cruz para crucificar al hombre viejo, ha dispuesto su Espíritu para engendrar nueva vida y darnos un nuevo corazón, mente nueva, nuevo carácter, nuevo amor, todo nuevo, hasta nuevo nombre y nueva vida. Y ha dispuesto su Espíritu Santo como guía permanente, como maestro. Esa es la promesa de Dios. Si nosotros aceptamos esa promesa, renunciamos y nos aferramos por fe a esa salvación, entonces Dios nos va a llenar de salvación. Ahí tenemos los ejemplos. Para terminar, vamos a leer 2 ejemplos. Pablo y Moisés. En el libro La Educación, página 62, nos dice: estas biografías son de vital interés. Para nadie son de más profunda importancia que para los jóvenes. Moisés renunció a un reino en perspectiva. Moisés renunció a ser famoso, a tener ese cargo, esa posición de ser rey de Egipto, tener todas las comodidades, tener todas las ventajas del mundo de ese entonces. Renunció. Si usted, hermano, hermana, es profesional, tiene perspectivas, tiene muchos ofrecimientos que le ofrece el mundo, fama, poder, riquezas, dinero, el Señor le invita a renunciar nada más, estar dispuesto a dejar. Y cuando usted se bautice realmente, habrá muerto para las perspectivas del mundo. Y como a Moisés, el Espíritu Santo lo llevará al desierto, al campo, a los puestos de avanzada, le educará allí y usted será poderoso como Moisés. Pablo
renunció a las ventajas proporcionadas por la riqueza y el honor entre su pueblo judío a cambio de una vida llena de responsabilidades en el servicio de Dios. Pablo renunció a las ventajas religiosas, que Pablo ganaba sueldo, tenía honor, riquezas, poder. Renunció ahora para servir a Cristo. Para muchos, la vida de estos hombres se presenta como una vida de renuncia y sacrificio. ¿Fue realmente así? Sí, Moisés consideraba que el oprobio sufrido por Cristo era una riqueza mayor que la de los tesoros de Egipto. Lo que consideraba así porque así era. Pablo declaró: por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, por recibir el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estaba satisfecho con su elección a Cristo. Toda la vida antigua quedará como basura. Basura se dice porque ya no vale, ya no sirve, es vanidad. Salomón dijo: es vanidad tener todas las cosas de este mundo. Porque llegará la crisis, la angustia, los momentos difíciles de nada servirán. A Moisés le ofrecieron el palacio de faraones y el trono del monarca, pero en esas cortes reales se practicaban los placeres pecaminosos que hacen que el hombre se olvide de Dios. Y él escogió antes riquezas duraderas y justicia eterna en vez de ligarse a la grandeza de Egipto. Prefirió unir su vida al propósito de Dios. En vez de dictar leyes a Egipto, dictó leyes al mundo bajo la dirección divina. En vez de que, si usted, hermano, es abogado, administrar las leyes de este mundo, Dios le llama a administrar las leyes de Dios para que los creyentes reciban esa ley en el corazón. No como conocimiento, sino el Espíritu Santo dice ha de grabar en los genes, en el ADN, en las células, en los tejidos, en el corazón, en la mente. Lo ha de programar. Moisés llegó a ser instrumento de Dios para dar a los hombres los principios que constituyen la salvaguardia tanto del hogar como de la sociedad, que son la piedra angular de la prosperidad de las naciones, principios reconocidos hoy día por los hombres más grandes del mundo como fundamento de todo lo bueno que existe en los gobiernos humanos. Que Dios pueda bendecir este evangelio de la renuncia. Este evangelio de la renuncia no se predica, pero Jesús sí predicó. Cuando Judas vino, ¿qué le dijo Jesús a Judas? No le ofreció las cosas de este mundo. El Hijo del Hombre le dijo: no tiene casa, no tiene bienes, no tiene nada para darle, dijo a Judas. Y Judas, a pesar de eso, aceptó el llamamiento, pero fracasó en el camino, porque no quiso renunciar al yo. Así Cristo es radical. El Evangelio no consiente las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo llevan a la corrupción, al pecado, a la vileza, a la tristeza, a las aflicciones, a toda clase de males. No hay paz en el mundo y nunca habrá. Pero Cristo ofrece paz del corazón, gozo, alegría, felicidad. Aunque estés en la cárcel, aunque estés perseguido, pero serás feliz. Que Dios bendiga su palabra. En el próximo estudio continuaremos. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Que Dios derrame su bendición espiritual a cada uno de ustedes. Amén. Así sea, Señor.